la realidad y sus matices. La Cola Feliz. Circuito Éxitos. Amigos, comenzamos nuestra entrevista con el doctor Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario, porque además se ha extendido por 30 días más la cuarentena en Venezuela. ¿Cómo mantener esta economía? ¿Qué va a pasar con esta economía que ya estaba depauperada, pero ahora va a estar muchísimo peor? Y el doctor Buniac ha tenido mucha información en las redes que va desde las víctimas del COVID hasta los negocios cerrados o los futuros en cuanto a bolsa y otras instituciones donde la gente trata de refugiarse o trató de refugiarse. Pero bueno, creo que sea el propio Leonardo quien nos lo cuente. Bienvenido, y de verdad que me hacía falta conversar contigo de economía porque la hemos dejado de lado ante tanta angustia que se prioriza, ¿no? Así es. Bueno, mira, Nelson, un gran abrazo y un saludo a todos tus radioescuchas, que son millones dentro y fuera del país. Mira, lo primero, yo creo que haciendo un balance general, lo primero creo que tenemos que hacer es entender cómo COVID-19 recibe a Venezuela, que es una de las cosas que uno habla a nivel global, cómo el mundo fue recibido por COVID-19. Y la realidad es que la economía mundial fue recibida en un contexto donde la dinámica económica global venía, claro, de crecimiento, creciendo la economía, pero a una tasa muy por debajo de su real potencial de crecimiento económico a nivel global. América Latina, 6 años consecutivos de desaceleración económica, con un crecimiento que apuntaba a despegar en el año 2020. Eso lamentablemente cambió. Y Venezuela, particularmente, en la cola de toda esta discusión. ¿Por qué en la cola? Porque tú bien sabes que entre el año 2013 y el año 2019 la economía venezolana perdió 2/3 de su tamaño. Y se contrajo más o menos un 70%, al punto de que al cierre de diciembre de 2019 la economía venezolana ya tenía un tamaño de 70.000, escúchame la cifra, 70.000 millones de dólares, que eso es más pequeño que la economía dominicana, que son 86.000 millones de dólares, que es más pequeño que la economía guatemalteca, que son unos 85.000 millones, más pequeño que la economía ecuatoriana. Estoy comparando a Venezuela con economía muy pequeña en América Latina. Bueno, la banca venezolana es apenas 127 millones de dólares, que es la banca más chiquita, más pequeña de toda América Latina en términos de cartera de crédito. Es decir, la economía es recibida por COVID-19 en un franco proceso de deterioro, de contracción de su nivel de actividad económica. De esta forma, COVID-19 recibe a la economía venezolana con una contracción económica de 2019 de 35%. De esta forma, con esta fragilidad, sin ningún tipo de blindaje, COVID-19 recibe a Venezuela en el año 2020. Ahora, partiendo de este punto de vista, ya te podrás imaginar, Nelson, que entonces Venezuela le toca enfrentar esta tormenta perfecta de caída en los precios del petróleo en principio, de caída en el ingreso petrolero, y ahora con COVID-19 sin ningún tipo de blindaje. Hoy veíamos cifras, muy temprano estaba yo en un directorio empresarial viendo cifras generales de la encuesta industrial de Venezuela, cifras muy concretas, no son estadísticas ni pronósticos, y resulta entonces que apenas en este momento un 18% de la capacidad instalada está siendo utilizada en este momento. Es decir, estamos hablando de una capacidad industrial que apenas es aprovechada ahorita en 1%. Y aquellos sectores económicos no fundamentales, no prioritarios, apenas están operando en un 22%. Entonces, bueno, la realidad es que la economía venezolana está en los actuales momentos en un proceso de mucha fragilidad, y lo que es más importante, Nelson, es que algo que había teóricamente perdido fuerza, que la hiperinflación, tristemente debo decirlo, se ha reiniciado en Venezuela el proceso de hiperinflación nuevamente. Eso, óigame, Leonardo, eso es muy, muy difícil que la gente lo entienda. Es decir, estando tan mal
venimos ahora a hiperinflación en precios en dólares. Es decir, es una dolarización, pero también una hiperinflación que mucha gente dice, ¿por qué nos agarra también ahora hiperinflación con esta situación? Sí, es increíble que después, porque vamos a estar claros, en enero de este año, la Asamblea Nacional presenta los números de inflación en Venezuela y dice, mira, la inflación cerró en 9.500% en el año 2019. El Banco Central de Venezuela, inclusive, de manera paradójica, cerró por encima, con 10.000%. Yo me reía mucho y decía, caramba, es increíble que la oposición venezolana estimó una inflación incluso por debajo de la del propio Banco Central de Venezuela. Es decir, cerraste, según el Banco Central, con 10.000% en el año 2019 y venía de 4.000.000% en el 2018. Es decir, un claro proceso de desaceleración económica, básicamente porque el gobierno promovió una contención fiscal para bajar las presiones en el mercado cambiario y en el nivel de precio de la economía. Secó el mercado, recuerda que no había crédito bancario para nadie. Bueno, resulta ahora que dada la caída vertiginosa del ingreso petrolero, el gobierno ahora se ve en eso obligado a regresar al triste y lamentable expediente de emitir nuevamente dinero inorgánico. Es decir, dinero emitido dinero emitido por bancos centrales sin respaldo del producto. Así es. Sí, y todos sabemos que cuando el Banco Central monetiza el déficit fiscal, monetiza la gestión del gasto fiscal, monetiza la emisión de dinero, de moneda de origen fiscal, lo que hace no es otra cosa que dotar a Nelson Bocaranda, a Mariela Celia, a Leonardo Buñuel con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido y esta fuente inagotable de inflación. Para ponerlo en concreto, dada la caída vertiginosa del ingreso petrolero, que este año no va a superar los 2.500 millones de dólares, cifra que no tiene precedente en toda la historia económica de Venezuela. No, Leonardo, además, Leonardo, te interrumpo, 2.500 millones cuando al señor Alex Saab, detenido en Cabo Verde, los negocios alcanzaron la cifra de 47.000 millones de dólares. Así es, y después de haber recibido en estos 20 años de gobierno del régimen de Chávez y Maduro, unos 900.000 millones de dólares, que por supuesto tú no lo sientes en ninguna parte en este país. Entonces, porque la infraestructura está realmente en el piso. Te estoy diciendo que hoy estudiamos y discutíamos con la gente de Conindustria, donde Araceli presentaba unos números donde en este momento, cuidado, la capacidad instalada de la industria en Venezuela, que es el sector secundario de la economía, sumamente importante y empleador, apenas opera con un 17% de capacidad. Los sectores llamados no priorizados es un 12%. Entonces, en otras palabras, lo que te quiero comentar es que dada la caída entonces del ingreso petrolero, producto de que la producción de petróleo cayó al nivel más bajo histórico de 622.000 barriles diarios, solamente comparable con los inicios del gobierno de Juan Vicente Gómez, porque él terminó el gobierno, ¿verdad? Produciendo casi 2 millones de barriles. Bueno, hoy estamos en 622. Estamos hablando de final del gobierno de Cipriano Castro para comenzar en 1910 el gobierno de Juan Vicente Gómez. Comparable con esa fecha, te podrías imaginar el desastre que ha ocurrido en la industria petrolera. El retroceso del país total, porque si en el petróleo estamos así, eso arrastra todo. Y bueno, tienes que revisar el parque eléctrico, tienes que revisar un conjunto de factores. Esta mañana discutíamos los factores que están afectando a la industria nacional y el primero de ellos es, en casi un 80% las estadísticas formales, el problema del combustible y la electricidad. Pero luego el segundo problema es el problema de transporte de materias primas que no llega a las industrias y por otra parte la falta de agua. Entonces te das cuenta entonces que a nivel de infraestructura tienes un claro deterioro que lamentablemente impide que la economía pueda reactivarse nuevamente. Entonces, ¿cómo recibe COVID a Venezuela? Bueno, lo recibe definitivamente con mucha fragilidad. ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, que dado el confinamiento, la cuarentena y el aislamiento social que se decreta para suprimir a COVID-19, sí, cae en el peor de los mundos. No lo están logrando, pero por otra parte,
la economía continúa en la senda de la contracción económica, pero peor aún, iniciando o reiniciando el ciclo hiperinflacionario. Sí, señor, otra Entonces vez. estás en el peor de los mundos, porque la pérdida de riqueza, de actividad económica te produce desempleo, pero la inflación te produce pérdida en el poder adquisitivo. De allí que el informe en COVID que tú acabas de leer, que acabas de estudiar, que todo el mundo en este país ya conoce, de la Universidad Católica Andrés Bello, te está indicando que los niveles de pobreza extrema son extremadamente elevados hoy en Venezuela. Ahora, ahí tú me voy a anexar a la entrevista, Nelson. ¿Cómo no, Mariela? Porque ya Mariela tiene señal ya, por fin, qué bueno. Sí, estaba escuchando atentamente y por supuesto siempre atinado con todo lo que comenta Leonardo Buniac, pero ahí es donde uno dice, ¿por qué entonces tanto dinero que entró en este país y siguen peleando por el oro que está en Londres? Si la gente se pregunta, ¿dónde está todo el dinero que entró en este país? Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. El oro que está en Londres, que son parte de las reservas internacionales de Venezuela, son 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Cuidado con esto. Estamos hablando de 1.200 millones, pero este país ha recibido 900.000 millones de dólares con la mayor bonanza petrolera de su historia en los últimos 20 años. Es más, solamente, Mariela, solamente en el 2012, que fue el último año de boom petrolero, en el 2012 recibimos 92.000 millones y hasta diciembre de 2014 estábamos cerca de 72.000 millones. De ahí en adelante, producto de la caída vertiginosa en los niveles de producción, porque Maduro recibe la producción en 2.4 millones, pero Hugo Chávez la recibió en 3,5 millones de barriles diarios. Entre el gobierno de Chávez y Maduro cayó de 3,5 millones de barriles diarios a 2.4, y Maduro se encargó de llevar la producción de 2.4 a 622.000 barriles apenas el cierre del mes de mayo. Aún estamos esperando el resultado de junio. Entonces es realmente increíble, y además hay que comentar que de los 622 barriles que producimos, más de la mitad de eso no produce caja. Porque estamos pagando deuda, ¿no? Eso es correcto, tienes empréstito comprometido con Rusia, ya especialmente con China, porque a Rusia le ha pagado prácticamente todo. Entonces, bueno, la realidad es que tienes una economía que está enfrentando una tormenta perfecta de caída vertiginosa en sus ingresos petroleros que ya no tienes, y además el impacto colateral económico y por supuesto de salubridad que implica COVID-19. Ahora, hablabas antes de tres factores. Uno era combustible y transporte, luego materia prima, y terminabas uno que estabas hablando, el último, no lo pude captar bien. Sí, había, digamos, 4 grandes factores. Uno es, o lo priorizan, son como 2 grupos. El primer grupo que está afectando a la industria en Venezuela es la falta de electricidad y combustible a nivel nacional. No tienes combustible para las empresas, pero tampoco tienes electricidad, y eso obviamente te está provocando que hoy la industria nacional, el sector industrial, que es el sector, cuidado, productor de bienes de capital, el sector secundario de la economía, no es el sector extractivo, que es el primario, sino el sector secundario, el industrial, el polo de desarrollo de Venezuela, hoy está operando en un 17% de su capacidad. Después comentabas, los sectores, después decías que la materia prima. El segundo elemento y el segundo grupo de factores que afectan a la industria está en los problemas de transporte de las materias primas, ¿okay? O productos semielaborados para la industria, y por supuesto los problemas de agua potable. Entonces, obviamente, tienes un problema de infraestructura país que además no te permite el desarrollo de la economía venezolana. Tienes un problema de lo que se llama formación bruta de capital, deterioro en la infraestructura física país, de la incorporación de maquinaria de equipo y tecnología de información, porque otros problemas también que golpea a la industria son los problemas de telecomunicaciones, especialmente el problema de internet, que es un tema también de plataforma país. Entonces tienes una realidad sumamente dramática, sumamente complicada, porque todas las economías de América Latina están sufriendo los impactos colaterales de COVID-19, pero algunas de ellas lo están enfrentando muy bien porque tienen reservas internacionales, porque tienen una economía diversificada, porque tienen acceso al crédito internacional, como Chile, que acaba de recibir 23.500 millones de dólares, porque tienen credibilidad y no tienen riesgos reputacionales. Uno de los problemas de Venezuela es que
el gobierno de Venezuela, no lo digo yo, no tengo ni siquiera pruebas para decir eso, pero tiene un problema de percepción muy mala en el mercado internacional. Claro. Hay una percepción de que el gobierno de Venezuela, de que el Estado venezolano, ¿verdad?, es permisivo en práctica de corrupción y en práctica de legitimación de capitales. Esa es la percepción internacional que hay de Venezuela. Yo no lo puedo decir porque de verdad que no lo entiendo, ni conozco, ni sé, ni tengo pruebas para decir eso, pero lo que sí me importa es que Venezuela tiene un problema de percepción mundial de ser un país terrible, que es permisivo en estas prácticas, y eso le cierra por completo el crédito internacional, el acceso a los mercados internacionales, que se complementa con las sanciones. Y le añades a las sanciones, si son las sanciones, le tienes que añadir además el hecho de que no se reconoce a la Asamblea del Gobierno, no se reconoce la Asamblea Nacional de Oposición, ¿no? La Asamblea Constituyente, y nada de lo que el gobierno ha montado es reconocido afuera para poder dar esos créditos, cuando comentabas antes lo que estaba recibiendo Chile. Eso es correcto. Entonces, las sanciones, ¿cuál es el objetivo de las sanciones? Básicamente el restablecimiento del orden democrático e institucional que ha sido violado en Venezuela. Entonces, obviamente, para tú poder tener acceso al crédito internacional, retornar a los mercados internacionales, tú requieres con cierta urgencia, vamos a decirlo de esta manera, definitivamente restablecer el orden democrático para que la comunidad internacional, la comunidad financiera, te vuelva a mirar como un mercado objetivo para colocar fondos. Y está muy claro además que cuando se ha dicho que las sanciones son culpables de muchas cosas, que no son todas, el drama de las medicinas desde el año 12 está deteriorado, y entonces le echan la culpa a las sanciones ahora, después de 8 años, que viene en declive, pero acelerado. No, que ahora se consiguen, Nelson, pero que son impagables. A precios muy caros, exactamente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves el tema de la sanción y los impactos económicos, no hay duda que las sanciones te pueden amplificar el problema hoy. De eso no hay duda. El problema está que esta economía inició su proceso contractivo de pérdida del 70% del PIB desde el año 2013. Y las sanciones financieras contra la deuda pública venezolana comenzó en agosto de 2017. Es decir, tú tienes que explicarme porque tú tuviste desde el 2013 hasta el 2017 3 años consecutivos de contracción económica sin sanciones. Después vienen las sanciones que no es que te impidieron comprar, sino le impidieron a Venezuela la emisión de deuda pública por encima de 90 días para evitar precisamente que el gobierno continuara endeudando a un país que Hugo Chávez recibió una deuda pública externa de 33.000 millones y la llevaron a 146.000 millones hacia el año 2017. Entonces, obviamente, los organismos multilaterales dicen, un momentico, ya va, este país se sigue endeudando de manera reiterada y, por supuesto, sin un beneficio en términos de prosperidad, indicadores de prosperidad para la población. Eso fue eso es importantísimo. Cuando Hugo Chávez recibió el país, había una deuda de 23.000 millones. 33.000, Mariela. 33.000 millones de dólares, donde la mitad de eso era deuda pública y la otra mitad era deuda privada. Y bueno, ¿y ahora? Que llegamos a 146.000 millones hasta 2017. Y de ahí en adelante ha habido otro tipo de endeudamiento no muy transparente. Claro. Que obviamente tú puedes decir facilito que estamos más de 160.000 millones. Entonces, obviamente, el objetivo de las sanciones fue impedir que Venezuela continuara entrando en un ciclo imparable de vicioso de endeudamiento, por supuesto, en detrimento del bienestar de los venezolanos. Fue una medida, una suerte de salvataje a los activos de Venezuela. Así es. Hay que verlo de esa forma. Tenemos que ir cerrando ya, así que te agradecemos muchísimo porque nos has puesto al día. Hacía tiempo, Mariela, que no conversamos con Leonardo para ponernos al día de todos estos temas. Sí, gracias. Yo le decía a Leonardo que pronto va a tener su propio programa de radio porque es tan buen entrevistado que está presente en todos los programas importantes de diferentes estaciones de radio. Así que bueno, vamos a hacerlo juntos. Hagámoslo juntos. Empezamos en una sección con Leonardo pronto. Hagámoslo juntos. Me encantaría, sería un enorme placer compartir con ustedes semanalmente. El título sería Si nos dejan, Mariela. Así que bueno, un gran abrazo. Continuamos, amigos. Gracias. Cariño. Bueno, seguimos entonces, Mariela.